responsable de biblioteca de esta Escuela Andaluza de Salud Pública. La biblioteca que tenemos enorme en temas de salud pública y otros apartados. Y desde el Centro de Recursos de Promoción de la Salud lleva años recopilando material de todo tipo, documentación de todo tipo en relación a muchos temas y entre ellos el VIH-Sida. Bueno, él es José Luis Bimbela, es profesor de la escuela del área de salud pública. Se dedica a los temas de emociones y comportamiento. Es la persona que con 2 palabras te hace ser capaz de cualquier cosa. y bueno, es doctor en psicología y él hiciste tu tesis sobre el SIDA en jóvenes y trabajaste también en Barcelona en campañas de prevención del VIH y demás. Bueno, hoy se celebra el Día Mundial del SIDA. Esta corriente de días mundiales va un poco relacionada con visibilizar y concienciar a la población pues, determinadas enfermedades o problemas de salud. Los organismos competentes también aprovechan la ocasión para dar a conocer datos de la enfermedad. En el caso del SIDA, pues número de infectados, morbilidad, gente que está con tratamiento y demás. Y bueno, quizá el Día del SIDA sea de los que tienen más ediciones, junto con el Día del Cáncer, Día Mundial de la Salud, Día sin Tabaco, digamos, de los que llevan más trayectoria. En la escuela siempre aprovechamos este día para hacer algún tipo de acción relacionada con el SIDA y bueno, este diálogo que hemos preparado de prevención sobre el SIDA y si hemos aprendido algo para la vida, pues vamos a tratar de saber si realmente, José Luis, hemos aprendido algo del SIDA. Pues sí que hemos aprendido algo, sí, bastantes cosas. De hecho, por empezar por algo que ha sido un gran aprendizaje que hemos hecho en salud pública gracias al SIDA, diríamos que hemos sido capaces de igualar a la alta. Me explico. Hace unos años yo hacía, en los cursos, hacía una cierta broma, una cierta ironía, diciendo lo siguiente: si un día mi médico de cabecera me escucha, me pregunta cuando tiene una duda, empatiza conmigo, es decir, se pone en mi lugar entendiendo mis miedos y mis dudas, o me toca para darme una proximidad, una empatía, yo decía, me asustaré mucho, porque o tendré cáncer o tendré SIDA. Es decir, ¿por qué hacía esta broma? Porque parecía en aquel momento que solo había que atender de esta manera, con tanta calidad, con tanto miramiento al paciente, cuando había algo grave por medio. No. Vamos a igualar a la alta y ya que aprendimos que escuchar, empatizar, preguntar, contar con el paciente, preguntarle cuando hay dudas, empatizar con sus dudas, con sus miedos, es favorable para que se adhiera al tratamiento, para que hagamos juntos un buen proceso de tratamiento, vimos que eso también nos podía servir para cualquier tipo de problema, patología e incluso preventivamente. Por tanto, una de las cosas que hemos aprendido y que llevamos aplicando ya hace años, desde luego desde esta escuela, es la importancia de igualar a la alta, es decir, que a todos los pacientes es clave preguntarles, escucharles y empatizar con ellos. Y bueno, respecto a lo que nosotros hemos aprendido, en mi caso como documentalista, como bibliotecaria en la escuela, bueno, nosotros tenemos un montón de recursos, de materiales, unos 2000 documentos de campañas de prevención de VIH-Sida, que van desde folletos, carteles, documentos audiovisuales, vídeos, pegatinas, etcétera. Y bueno, nosotros hemos visto que ese conjunto de documentos hay cosas que tienen en común respecto a cómo han tratado el SIDA, ¿no? Al principio el SIDA un poco se trataba con el efecto de miedo, del SIDA mata, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de esta tarjeta en la que, bueno, el sinónimo de muerte. Después esto evolucionó hacia unas campañas, los materiales de las campañas de prevención más informativas. El SIDA se transmite de esta manera y no se transmite de otra. Algunos recordarán la famosa campaña del año 88, creo que fue, del SIDA no da, en la que se reflejaba muy bien los métodos de transmisión. Y luego otra cosa, en el contenido de los materiales didácticos y tal, el tema de que se trataba un principio con grupos de riesgo, la información iba dirigida a grupos de riesgo y eso se fue cambiando y cambió hacia conductas o hacia prácticas de riesgo.
Efectivamente. Fue uno de los cambios claves, ¿no? Porque al final la cuestión era el que una persona se infecte o no, se contagie o no, tiene que ver con cómo hace lo que hace, ¿no? Y eso nos ayudó también, y fue el segundo gran aprendizaje, el identificar qué factores influyen en los comportamientos. Se investigó tanto en relación a la prevención del VIH-Sida que finalmente se construyó lo que podíamos llamar, para que lo recordemos también, el pentágono, porque tenía 5 lados, el pentágono del comportamiento, de las conductas. Es decir, qué 5 factores vimos que influían especialmente en la conducta de prevención del VIH y luego lo hemos aplicado, lo hemos aprendido en temas de dieta, ejercicio físico, etcétera, etcétera. Estos 5 son, primero, la información, desde luego, que es importante. Ahora, como dice nuestro admirado Ramón Vallés, la información es condición necesaria, pero no suficiente. Además de la información, ¿qué influye en los comportamientos? Todo el tema emocional. Decíamos, una persona con miedo, con angustia o con una actitud poco de autocuidado, pues evidentemente va a tener pocas posibilidades de hacer ese comportamiento saludable. Información, emociones. Tercero, el tema de habilidades. Es fundamental, ¿no? Uno puede aprender a hacer determinadas destrezas, sea el uso del preservativo o sea negociar con su pareja el uso del condón, a través de la práctica, entrenamiento de habilidades. Por tanto, tercer factor muy importante, las habilidades. Cuarto, clave también, todo aquello que tenía que ver con los recursos, tanto materiales, guías, condones, como recursos humanos, profesionales que formasen, que hiciesen talleres y finalmente, quinto punto de este pentágono, quinto lado, lo que serían las consecuencias. Una de las grandes aportaciones que aprendimos con el tema del SIDA es que cuando queremos que los comportamientos se mantengan en el tiempo y no sean cambios de un día, es muy importante también valorar las consecuencias que va a tener ese comportamiento para el propio sujeto. Es decir, si las consecuencias van a ser positivas, es más fácil que el comportamiento se mantenga. Si van a ser negativas, es más fácil que el comportamiento se extinga, se deje de hacer. Por eso es tan importante valorar las consecuencias físicas, emocionales, sociales, que los comportamientos más saludables van a tener, porque esa quinta pata, ese quinto lado del pentágono es también muy importante. Y en ese sentido también es muy importante eso que decías, ¿no? Precisamente del condón, porque una de las conductas que más hemos intentado diagnosticar, fotografiar y que la gente hiciese es el uso del condón, ¿no? ¿De eso qué dicen las campañas? Las campañas, los materiales de prevención de SIDA, sobre todo a partir de los 90, ponen especial énfasis en el uso del condón. De hecho, todos podemos recordar también la campaña Pónselo, Póntelo, que fue la primera campaña que se hizo sobre el preservativo en España. Y mira, un aspecto así un poco documental, la Biblioteca de Medicina Americana tiene una lista de palabras clave que utiliza para asignarlo a los artículos científicos que van incluyendo en su base de datos. Pues el término síndrome de inmunodeficiencia adquirida se introdujo en el año 83. Y 10 años después, o sea, en 1993, coincidiendo con el pleno boom de énfasis del preservativo, se introdujo el término clave preservativo. O sea, que ya había mucha información científica en la que se utilizaba el método de prevención con el preservativo. Es un poco relegado algo que otros materiales se han utilizado, es el tema de las relaciones sexuales sin penetración, que son igualmente placenteras y que un poco se han quedado menos comentadas y menos informadas entre la documentación que había en las campañas de SIDA. Claro. Tienes toda la razón, ¿eh? La verdad es una de las cosas que alguna vez, incluso públicamente en algún artículo, con John Carles Mark, con otros autores también, hemos enfatizado, ¿no?, que ha brillado por su ausencia todo aquello que tenía que ver con prestigiar las relaciones no coitales, ¿no? Se ha focalizado mucho la prevención quizá en el condón, que está bien para las personas que quieran hacer penetración, pero la verdad también se ha valorado un poco y se ha trabajado poco otras prácticas que son sin riesgo y que no pasan precisamente por la penetración, todas las prácticas no coitales, no penetrativas, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante lanzar un comentario a favor de eso. Es muy importante tener en cuenta, y eso también habla de la sexualidad en un aspecto general, que hay muchísimas prácticas sexuales placenteras, enormemente placenteras, que no comportan riesgo porque no comportan penetración y, por tanto, no solamente no comportan riesgo respecto al VIH-Sida, sino respecto a otras enfermedades de transmisión sexual o respecto al embarazo, ¿no? Por tanto, en ese sentido, lo comentamos también, ¿no? Vale la pena decirlo.
Y precisamente era muy interesante esto que decías, porque, claro, cualquier comportamiento, cualquier habilidad, sea ponerse el condón o hacer prácticas no coitales, implica un entrenamiento, ¿no? Una de las cosas que también, tercera cosa, que hemos aprendido gracias al SIDA y que hemos aplicado a otros temas, es que las habilidades de entrenamiento, que una habilidad no se puede aprender solamente escuchando a alguien que te lo explique o mirándolo solamente. Recientemente hemos tenido el caso espectacular del ébola, ¿no? Del traje del ébola. O sea, es obvio que una persona, un sanitario, no puede aprender a ponerse el traje del ébola, complicado de ponerse, solamente escuchando en una conferencia y viendo cómo alguien se lo pone. No, uno lo aprende haciendo. Ese aprender haciendo fundamental que descubrimos y que aprendimos y que promocionamos con el tema del condón, la negociación del sexo más seguro, es también útil y aplicable, y lo hemos aprendido en muchísimas de las habilidades que tienen que ver con las prácticas más saludables del tema que sea, también del SIDA. Y en ese sentido ha sido un aprendizaje importante. Por cierto, otro aprendizaje, ahora que estoy recordando aquellas épocas donde trabajábamos los pioneros un poquito en este tema del SIDA, también se empezaba a hablar ya de todo el tema de mediadores, ¿verdad? ¿Cómo está este tema? Mira, hay una corriente de documentos, de información y tal, dedicado a mediadores. Los mediadores forma parte de la educación entre iguales. En el caso más práctico, más entendible, pues por ejemplo, en el caso del SIDA, pues las prostitutas, imagínate, coge una prostituta que le enseña a otra a cómo trabajar con el cliente, habilidades para trabajar con el cliente, ponerse un preservativo, o en el caso de usuarios de drogas, pues entre ellos pues las jeringuillas desechables y este tipo de cosas. Y el caso casi más cercano es el caso de los jóvenes. Yo, en mi caso, que tengo una hija de 14 años, yo sé que ella le hace más caso a sus compañeros o a sus compañeras que cualquier cosa que yo le pueda decir, con lo cual es un papel muy importante el que tiene la educación entre iguales. Claro. De hecho, ha sido también de los grandes aprendizajes que hemos hecho con el SIDA, ¿no? El tema este de la educación entre iguales, ¿no? Lo habíamos visto que había pasado en Nueva York con los toxicómanos, ¿no? De la mano de Samuel Friedman, vimos que los comportamientos se cambian y sobre todo se mantienen si el grupo de iguales, el grupo al que tú te sientes que perteneces, hace ese cambio de comportamiento, ¿no? Lo vimos en colectivos de hombres que tenían relaciones sexuales con hombres, lo vimos luego en toxicómanos, que parecía más difícil y sin embargo también se consiguió, y lo vimos también, pues eso, ¿no? En jóvenes, ¿no? Siempre recordaré también esa frase del ya citado Ramón Vallés, gran sabio, mi homenaje a Ramón Vallés, que decía: cuanto más igual a ti es el que te pregunta, más fiable es la respuesta. Por eso en esta escuela desde hace años también llevamos una línea de investigación, donde trabajábamos, recuerdo, con toxicómanos, los formábamos para que ellos hiciesen, digamos, el trabajo de campo de identificar los factores que podían influir en los cambios de comportamiento, sea en ámbito sexual o en ámbito de tema de jeringuillas y demás, ¿no? Porque este tema es muy importante, ¿no? La credibilidad que tiene una persona que es de tu propio grupo es mayor, siempre debidamente formada, evidentemente, en estos temas, ¿no? Y desde luego también, tirando de ese hilo de los grupos de iguales, nació uno de los proyectos más preciosos, más ambiciosos, más bonitos y con más futuro de esta escuela, que es precisamente la escuela de pacientes, ¿no? La escuela de pacientes, donde pacientes de patologías como diabetes, cáncer y muchísimas más se reúnen, se forman entre ellos y precisamente consiguen cambios de comportamiento hacia más salud y mantenimiento de los cambios, ¿no? Cuidarse en algunos casos, cuidarse y llevar mucho mejor ese tema, ¿no? De hecho, tú también, el tema de escuela de pacientes, ¿no? También hay materiales, sí, ¿no? bueno, la biblioteca también, y la escuela de pacientes en sí misma genera cantidad de información destinada pues, a estos grupos de gente con hipertensión, con diabetes, y en su página web tienen vídeos y tienen mucha información directamente para el paciente, para la persona que sufre el problema. Y yo tenía una curiosidad, José Luis, porque aquí en la escuela se habla mucho que en salud pública hay un antes y un después del SIDA. ¿Eso por qué? Sí. Como dirían, me gusta que me hagas esta pregunta. No, realmente es una pregunta clave, ¿no? Porque es verdad que incluso en el máster de salud pública, que es el curso, digamos, paradigmático de esta escuela, con frecuencia hacemos una sesión que es precisamente esto, ¿no? La salud pública antes y después del SIDA. La salud pública cambió muchas cosas en el mundo, ¿no? Algunas muy micro. A veces decimos aquello de que una canita al aire no es lo mismo antes y después del SIDA, ¿no? Por la gravedad de la infección, sobre todo cuando no había tratamientos eficaces. A nivel más macro, pues en África, por ejemplo, generaciones enteras en algunos países han desaparecido. O sea, y entre ese micro y ese macro, en la salud pública han cambiado para bien
en la línea de estos aprendizajes que decíamos, han cambiado para bien algunas cosas. Por ejemplo, una cosa fundamental y que me afecta mucho personalmente, que es el tema de lo emocional, ¿no? Me afecta en cuanto a que decíamos, ¿no? Los psicólogos como tal es uno de estos aspectos clave, ¿no? Lo que trabajamos. Las emociones en este país no se abordan, afortunadamente, igual antes y después del SIDA, ¿no? ¿Qué nos encontramos cuando explotó el SIDA? Pues que nos encontrábamos que una persona, un profesional que tenía que comunicar el resultado de una prueba VIH, ¿no?, que había dado positivo. Claro, él sabía que en aquel momento que no había tratamientos eficaces, ese resultado en aquel momento equivalía casi a una sentencia de muerte, ¿no? Entonces, claro, solo pensar que tenía que dar esa prueba a un paciente, pues emocionalmente se ponía muy mal, ¿no? Claro. Se angustiaba, entraba miedo, ansiedad, ¿no? Eso por la parte del profesional. No te digo nada también por la parte del paciente, ¿no?, que venía al servicio correspondiente a buscar el resultado de la prueba y venía con una angustia tremenda porque sabía que eso en aquel momento era muy grave, ¿no? Y en ese sentido, claro, había tal cúmulo de emociones que fue muy importante, lo que trabajábamos de emoción y los psicólogos en otros ámbitos, aplicarlo también a la gestión emocional, ¿no? De forma que tanto el profesional como el paciente fuese capaz de gestionar sus emociones, ¿no?, sus miedos, sus angustias. Por lo tanto, un tema clave, el tema emocional. Yo sinceramente lo digo, creo que ni con el éxito de Goleman y su inteligencia emocional en este país no hubiésemos hecho ese cambio a bien si no hubiese sido porque el SIDA lo puso todo patas para arriba, ¿no? Luego lo empezamos a aplicar también en situaciones, digamos, donde había mucho impacto emocional, como te acuerdas, terminales, oncología y demás, y luego ya a cualquier tema, porque claro, realmente vimos que el tema emocional está ligado a cualquier aspecto. Los pacientes crónicos, por ejemplo, que tienen que llevar durante mucho tiempo determinados cambios en sus dietas, pues eso angustia, claro. Ese momento que desespera, a veces el mismo profesional de la salud se desespera cuando ve que no consigue la rapidez en los cambios que él querría. Por lo tanto, lo emocional está siempre allí, e incluso a nivel preventivo, ¿no? Yo me defino como preventivista, y en ese sentido hemos visto que cuando uno gestiona lo emocional preventivamente, es más difícil, si me permite la expresión, que llegue la sangre al río, ¿no? Es decir, que es más fácil luego gestionar cualquier problema que pueda haber. Por tanto, primer gran cambio, antes y después, lo emocional. Segundo, lo que comentábamos un poquito ahora, ¿no?, lo conductual. Antes de que el SIDA pusiese patas para arriba a salud pública, manejábamos bastante regularcillo el tema conductual. Es decir, conseguíamos pocos cambios con los pacientes crónicos, ¿no? Lo que pasa que, mira, mejor o peor iban tirando, ¿no? Pero claro, llegó el SIDA y claro, era muy importante hacer cambios conductuales porque si no, la enfermedad se iba contagiando, ¿no?, como reguero de pólvora, ¿no? Entonces era muy urgente conseguir cambios en el tema del intercambio de jeringuillas, en el tema de las prácticas sexuales, ¿no?, porque si no, la enfermedad se extendía con mucha rapidez. Por eso fue muy importante eso que decíamos de los 5 elementos, ¿no?, el pentágono, ¿no?, información, emociones, habilidades, recursos y consecuencias. Y eso, afortunadamente, lo hemos aplicado luego con gran éxito en la adherencia terapéutica a muchas patologías crónicas o no crónicas, ¿no? Porque el SIDA realmente fue un éxito en adherencia terapéutica. Efectivamente. Buen éxito porque, claro, una de los temas era que la población diana, digamos, los pacientes tenían una avidez por informarse y por salvarse, claro, que muchas veces cuando uno tiene una patología, digamos, no tan grave, ¿no?, pues baja la guardia, se relaja. Por cierto, ya que dices esto, una de las consecuencias, digamos, menos deseada que ha traído que ahora haya buen tratamiento es que hay gente que ha bajado la guardia. Es decir, con el tema del SIDA lo estamos viendo, ¿no? Ahora, como no es una enfermedad, digamos, mortal, no está asociada a mortal como antes, crónica, ¿no? Claro, pues entonces decimos, bueno, crónica, tal. Claro, pero es una enfermedad crónica, digamos, con fuerte, que implica una medicación que tiene sus efectos secundarios y, por lo tanto, una vez más, mucho mejor prevenir que curar, digamos, ¿no? Y en ese sentido hacemos un ojo, ¿no?, que aunque sea una enfermedad en este momento crónica y bastante controlada en ese sentido, no bajemos la guardia porque realmente es mejor siempre prevenir. Por lo tanto, segundo gran cambio, el tema de las conductas. Aprendimos mucho de cómo funcionan los comportamientos y, por tanto, qué factores influyen en las conductas para poder influir en ellos y hacer que la gente, todos, tengamos prácticas más saludables en temas de VIH, SIDA y en otros temas de salud pública, ¿no? Y el tercer gran aprendizaje fue realmente que se consiguió por fin que los propios pacientes, las propias personas afectadas, influyesen, colaborasen, participasen activamente. Porque era muy típico aquello de todo para ellos
sin ellos, ¿no? Todas las leyes de salud pública ponían en algún punto del reglamento, de la ley, que la participación activa de la población, pero eso luego se quedaba en agua de borrajas, ¿no? Y yo recuerdo que cuando trabajábamos con jóvenes, en los primeros tiempos, decíamos, sí, aquí todos vestimos muy informalmente, somos muy modernos, pero aquí estamos haciendo cosas para los jóvenes y no hay ni un solo joven en la reunión, en el taller, en la sala. Claro, eso nos hizo cambiar, ¿no? Si es todo para ellos, tiene que ser también con ellos, ¿no? La importancia de la preposición con. Y entonces realmente con el tema SIDA se consiguió, ¿no? O sea, teníamos reuniones de salud pública con afectados, con gente portadora. Incluso recuerdo que en esta escuela fue muy espectacular el que incorporásemos también los cursos que hacíamos de prevención del VIH a gente de organizaciones no gubernamentales que trabajaban y que muchos de ellos eran afectados, ¿no? Para que también ellos aprendiesen, y el hacer los talleres, los cursos con los profesionales ayudó mucho a que luego el trabajo común y colaborativo consiguiese éxitos, ¿no? Y eso luego lo hemos aprendido. Por eso lo que decíamos de la escuela de pacientes, que es un éxito tan importante, ¿no? Si todo es para la población, que sea con la población, ¿no? Es importante. ¿Por qué? Porque la gente, cuando se siente partícipe, se compromete. Cuando yo veo que cuentan conmigo, que mi opinión tiene una valoración, tiene un peso, y entonces seguramente siento que yo tengo compromiso y conduzco mi salud, ¿no? Con lo cual me comprometo más y conseguimos eso, que la gente se cuide más y mejor, ¿no? Por lo tanto, diríamos que el tema de este año que hemos utilizado para este encuentro, ¿no? Los aprendizajes que nos ha aportado el SIDA para nuestra vida realmente son muchísimos, ¿no? Para la vida profesional, para la vida privada y desde luego también en salud pública, claramente podemos hablar de un antes y un después del SIDA. Bueno, nosotros seguimos aprendiendo del SIDA y intentamos todos los años en el Día Mundial del SIDA aportar nuestro granito de arena desde la escuela. Hemos hecho una exposición desde la biblioteca, hemos desempolvado un poco los documentos, los materiales didácticos, folletos, pegatinas y tal que teníamos, y hemos hecho una exposición en la línea del lema de la ONU-SIDA, de una respuesta rápida contra el SIDA. Y bueno, nuestra respuesta rápida ha sido un poco hacer una exposición del preservativo, de los materiales de preservativo, de prueba del VIH y de información, que es básicamente uno de los pilares de la lucha contra el SIDA. Y por supuesto, animamos a todas las personas que estéis interesadas a que os paséis por la escuela. Está abierta hasta final de esta semana, hasta el viernes, hasta toda esta semana, y nos dejáis vuestras aportaciones también, que hemos dejado allí un espacio para que podáis dejarnos cuál sería vuestra respuesta rápida para prevenir la infección del VIH. Es verdad que en este día como hoy estamos viendo en la prensa muchas noticias que hablan de la importancia de la detección precoz. Es verdad que en esto se ha avanzado mucho y en estos momentos hay pruebas de detección del VIH que en 20 minutos tienes el resultado, y eso está muy bien, porque lo que se ha visto también es que si el tratamiento es precoz, las probabilidades de superar y por tanto hacer un tratamiento que sea más eficaz aumentan, ¿no? Y lo que decimos siempre, eso está bien y eso no quita, sino todo lo contrario, que también hagamos mucha prevención. Es decir, que está muy bien que si alguien ha hecho una práctica de riesgo, haga cuanto antes la prueba por si acaso, y entonces si se ha infectado, hacer un tratamiento precoz cuanto antes. Ahora, eso no es un método preventivo, que quede claro. Es decir, no sé qué decir, bueno, pues entonces sigo haciendo prácticas de riesgo y cada vez como la prueba, ¿no? La gente que se hace la prueba nos lo dice. Esos 20 minutos que tarda en tenerse el resultado, se me hacen eternos. Claro. Entonces, aprovechemos ese momento, la gente que está en ese momento, para decir, oye, propósito de enmienda de alguna manera, ¿no? Vamos a intentar no volver a estar en este riesgo. Para tener que volver a pasar por la prueba. Efectivamente, por tanto, son elementos complementarios. Cada vez los tratamientos son con menos pastillas y por lo tanto también más fáciles de seguir. Cada vez la prueba es más precoz y por lo tanto el tratamiento se puede hacer antes con mayor éxito. Y decimos siempre, y que eso no nos haga bajar la guardia de la prevención, porque siempre, y en el caso del SIDA también, prevenir mejor que curar. Y bueno, esto que has traído por aquí, estos libros de... Sí, bueno, por inspirarme, vamos, desde
la tesis que escribí en el año 2000, Sociología y otros libros, has venido a inspirarme. Yo creo que realmente hemos conseguido, ¿no?, sintéticamente, de todo esto, que son investigaciones y trabajos que hemos hecho aquí en la escuela, sacar lo que decíamos, ¿no?, a fecha de hoy, estas realidades, ¿no? Trabajamos con la escuela de pacientes, hemos aprendido a modificar comportamientos en otros temas, hemos conseguido también manejar temas de gestión emocional, que ahora incluso hacemos, como sabes tú muy bien, con los directivos, con los jefes. Hablamos sí, lo que yo decía al principio, que nos sube la moral, nos dice un par de palabritas y ya estamos ahí capaces de hacerlo todo, ¿no? Hablamos ya de liderazgo incluso con alma, gestionando las emociones, ¿no? Es decir, hemos aprendido muchísimo. Y yo creo que esto es lo importante, ¿no?, que a fecha de hoy, 2015, realmente se ha sufrido mucho, ha habido mucha gente que lo ha pasado muy mal con el SIDA y, por lo tanto, yo creo que incluso, te lo digo francamente, con el corazón, creo que por responsabilidad y por solidaridad y como homenaje a estas personas que en su momento, por falta de información, no fueron capaces de hacer prevención y murieron, no había tratamientos y entonces murieron, creo que es importante que esto que hemos aprendido gracias al SIDA realmente lo mantengamos y cada vez lo profundicemos más. Y Camila, la verdad que ha sido un placer compartir estos encuentros, esta entrevista contigo. Igualmente, que nos veamos en otras ocasiones hablando también de estos temas tan interesantes de prevención de salud, promoción de la salud. Un placer y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Ya está, vale, es que al final